puede recibir de los donadores de los grupos A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. El grupo A negativo, que presenta los anticuerpos anti-D y anti-B, que puede recibir de donadores A negativo y O negativo. El grupo del B positivo, que presenta el anticuerpo anti-A, recibe de los donadores B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. En el caso del grupo B negativo, recibe de los donadores de B negativo y O negativo. Los AB positivo van a ser receptores universales, como pueden observar. A negativo recibe de los donadores AB negativo recibe de los donadores A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo. El grupo O positivo recibe tanto de O positivo como de O negativo, y para el grupo O negativo puede recibir exclusivamente de O negativo. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a la parte de soporte transfusional, hay que considerar que en las últimas décadas hubo grandes avances en lo que es la selección de donantes, el estudio de las donaciones y la producción de lo que son los componentes sanguíneos. Ello da lugar a que el uso terapéutico de estos componentes sanguíneos sea uno de los tratamientos más seguros y eficaces, ¿no? Pero a pesar de ello, persisten efectos adversos asociados a la transfusión. Por ello, la decisión para transfundir debe tomarse tras haber sopesado los beneficios frente a los riesgos. En nuestro país, la donación procede de donantes voluntarios, y estos donantes son seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 1088-2005. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a los criterios, tenemos criterios tanto de selección como de causas de exclusión, ¿no? Los criterios de selección son una edad de 18 a 65 años, un peso mayor a 50 kilogramos, la hemoglobina en el caso de las mujeres mayor a 12,5 y en hombres mayor a 13,5. El intervalo entre donación y donación debe ser de mínimo 2 meses, y la cantidad de donaciones al año para mujeres son 3 y para hombres son 4. En las causas de exclusión tenemos tanto las definitivas como las temporales. Las definitivas son antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, el VIH o la enfermedad de Chagas, los episodios repetidos de síncope, las historias de coagulopatías hemorrágicas, enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso central, gastrointestinales, genitourinarias, entre otras que sean graves, activas, crónicas o recidivantes, lo que es la diabetes insulinodependiente, hipertensión arterial grave, antecedentes de neoplasias malignas, encefalopatías o consumo de drogas. Y las temporales son las brucelosis, osteomielitis, la tuberculosis tras 2 años de curación. En el caso de toxoplasmosis son 6 meses, sífilis 1 año, fiebre de 38 grados centígrados a partir de las 2 semanas, lo que es la endoscopía instrumental flexible 4 meses, en el caso de los tatuajes igualmente 4 meses, la convivencia o contacto doméstico o sexual con un enfermo de virus de la hepatitis B 4 meses, el embarazo 6 meses tras el parto, y bueno, entre otras. Ahora, en todas las donaciones es perceptivo lo que es el estudio específico, para así garantizar la seguridad tanto del donante como de los potenciales receptores, ¿no? Para ello se debe considerar lo que es el grupo, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo A, B, O, al grupo RH se presenta el antígeno D, si es positivo o negativo. Se debe hacer un escrutinio de anticuerpos irregulares, eso debe incluir una prueba de antiglobulina o test de sensibilidad equivalente, y el estudio de marcadores de enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión, ¿no? Como la sífilis, hepatitis B, hepatitis C, el VIH, entre otras. Siguiente, por favor. Ahora, en la actualidad, todas las donaciones de sangre son fraccionadas en sus componentes, ¿no? Que vendrían a ser los hematíes, las plaquetas y el plasma. Para ello se utilizan sistemas de circuito cerrado en bolsas múltiples, que tras una centrifugación permite en una primera fase obtener lo que son los concentrados de hematíes, el plasma rico en plaquetas o hematíes y lo que es la capa leucoplaquetar o también llamada Buffy-Coat, y el plasma pobre en plaquetas, para así en una segunda fase de centrifugación
obtener lo que son ya las plaquetas a partir del plasma rico en plaquetas o de la capa leucoplaquetal. Este proceso de fraccionamiento de la sangre total se ha estandarizado gracias a lo que son los separadores celulares automáticos, y la mayoría de los centros de transfusión preparan estos concentrados sanguíneos leucorreducidos usando filtros específicos, ¿no? En este caso, las recomendaciones del Consejo de Europa. Por ello, cada unidad de hemocomponente contiene menos de 1 millón de leucocitos. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que es la donación de componentes sanguíneos por aféresis, hay que considerar que la disponibilidad tanto de lo que son los separadores de células, que son seguros y fáciles de manejar, permite un número mayor de donaciones que sean de componentes selectivos, ¿no? Es decir, de plaquetas, hematíes o plasma, o combinaciones dos componentes ya individualizados. Es lo que conocemos como donaciones por aféresis, ¿no? Ello proporciona a los pacientes el componente o componentes específicos de los que son deficitarios, una dosis apropiada, y reduce los riesgos asociados a componentes innecesarios, ¿no? Siguiente, por favor. Antes de que continúe, muy bien, Yamilia, nos ha explicado muy bien su compañera con los diferentes grupos sanguíneos, que son varios, ¿no? Son como más de 20, pero los más importantes nos ha explicado su compañera. Nos ha explicado que es importante que ustedes conozcan la compatibilidad sanguínea, porque eso les van a preguntar en el hospital. Ustedes piden un paquete globular de grupo O positivo o que sea A positivo, y en banco de sangre les preguntan, ¿le puedo enviar un A negativo? ¿Lo desea? Entonces ustedes tienen que saber, ¿no? Ese cuadrito que nos ha mostrado su compañera muy bien y nos ha explicado muy bien qué grupos son compatibles con qué grupos o qué grupos sanguíneos pueden recibir, digamos, determinados pacientes que tienen determinado grupo sanguíneo. Ahora, ¿qué quería recalcar? Que la donación nos ha explicado también los criterios para donar, digamos, los criterios o que son definitivos para una donación, que son, digamos, los que, pues si no cumplen estos criterios no pueden donar los pacientes. Pero lo importante también, y a ustedes les invoco a que sean donantes voluntarios, ¿no? De hemocomponentes, porque lamentablemente en nuestro país las donaciones son sobre todo para familiares, ¿no? Los familiares van a donar para sus pacientes y pues lo ideal es que las donaciones sean voluntarias y sobre todo en jóvenes como ustedes, ¿no? Que vayan y donen voluntariamente cada cierto tiempo paquetes globulares, plaquetas para los pacientes. ¿Qué otra cosa? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para Yamilia sobre esta primera parte que hemos visto. ¿Cuáles son los criterios de donación? Cómo se obtienen cada hemocomponente, y nos ha explicado cómo se fraccionan, ¿no? Y también nos ha explicado que lo mejor es hacer las donaciones por aféresis, sobre todo de plaquetas. Para evitar, ya nos ha explicado también las ventajas de esta donación por aféresis, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, o está todo claro? Creo que está todo claro, entonces vamos a continuar. Gracias, Yamilia. ¿Quién continúa, chicos? Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora vamos a continuar con la exposición, ahora hablando sobre lo que va a ser la autodonación, que nos dice que la sangre autóloga, obtenida por diferentes técnicas, o sea, la autodonación preoperatoria, de lo que es la hemodilución aguda, normovolémica o recuperación intraoperatoria, o postoperatoria, ha sido de alternativa a la transfusión halogénica, más aceptada desde los años 70 en el contexto quirúrgico, ¿no? Y dada esta seguridad de sangre obtenida de lo que son los donantes en el momento actual, y lo que es teniendo en cuenta los problemas que los programas de lo que van a hacer, nos dice de la autodonación, implica por su escaso aprovechamiento del 50% y la disminución del sangrado postoperatorio con antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, ¿no? En la cirugía ortopédica.
Y lo que dice es que la autodonación prequirúrgica y lo que es la hemodilución aguda normovolémica, la autodonación se realiza solo en situaciones clínicas muy seleccionadas, ¿no? Esto sí quedando reservada lo que es a pacientes en los que es difícil encontrar sangre compatible, ¿no? Y pues la transfusión de sangre autóloga no está salva de algunos riesgos que tenga esto. Siguiente, por favor. Bien, en esta tabla nos va a recopilar, ¿no?, las ventajas o inconvenientes de lo que es la transfusión de sangre autóloga. Entre las ventajas tenemos lo que es la seguridad respecto a las enfermedades infecciosas que van a ser transmisibles por la transfusión, ¿no? Así también eliminación de efectos inmunológicos asociados a lo que es a la inmunización y lo que es la inmunomodulación. También la contribución para aumentar lo que es la disponibilidad de sangre. Y en tanto los inconvenientes, va a haber mayor riesgo de llegar a una anemia a la cirugía, un bajo índice de lo que es la de utilización del 50%, transfusión con umbral superior a lo recomendado, va a haber riesgos de lacto transfusional presentes, no reduce la actividad transfusional si se tienen en cuenta las unidades autólogas, y va a haber una programación compleja. Siguiente, por favor. Bien, la compatibilidad, lo que es la pretransfusional. Entre las pruebas pretransfusionales se realizan siempre que se administren concentraciones de lo que va a ser los hematíes o otros componentes sanguíneos que contengan los hematíes, ¿no? Como se puede observar en esta tabla. Y tienen como un objetivo, lo que es suministrar al paciente componentes sanguíneos que van a ser seguros, van a ser eficaces y no produzcan hemólisis en sus hematíes, ¿no? Y lo que se recomienda actualmente es realizar la prueba de lo que es el Type and Screen, lo que se refiere a lo que es la ratificación y el escrutinio, que consiste en lo que es la determinación del grupo A, B o la O del paciente, y es el escrutinio de anticuerpos antieritrocitarios clínicamente relevantes en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, y los sistemas electrónicos de seguridad transfuncional nos habla que en la última década se han diseñado sistemas electrónicos que van a aumentar lo que es la seguridad de la transfusión, ¿no? Y se trata de dispositivos que identifican al paciente a administrar mediante un código y un sistema electrónico que impide lo que es la utilización en caso de falta de coincidencia. Siguiente, por favor. Doctora, buenas noches. Bueno, para continuar, Antes de que continúe, Shirley, Joseph, entonces acá nos hablas de compatibilidad sanguínea. Entonces, ¿qué pruebas se deben hacer antes de una transfusión? Doctora, lo que es la prueba de lo que va a ser determinar el grupo sanguíneo, de lo que es la prueba ABO y la RH. Claro, lo más importante es realizar la compatibilidad ABO, ¿no? Porque hay varios grupos sanguíneos, ¿no? Entonces es lo más importante. Lo que se busca es que la compatibilidad RH también sea pues la del paciente, ¿no? Que va a recibir, o sea, si es RH positivo, también sea RH positivo, y así, ¿no? Entonces, ¿pero qué prueba se hace para ver la compatibilidad sanguínea? Porque si le transfundimos el mismo grupo sanguíneo, digamos, A, y el mismo factor RH, que va a ser, digamos, A positivo, el paciente, y el donante también es A positivo, la compatibilidad llega al 98%, pero hay un 2% que no es compatible, que se pueden escapar de esta compatibilidad. Entonces, ¿qué examen se hace antes de una transfusión? Lo que es, doctora, de lo que es la compatibilidad del cross-match, creo que se llama. Sí, ¿cómo se llama? Es una prueba de compatibilidad, ¿no? Sí. En la que se va a enfrentar, ¿qué? ¿Cómo se hace esa prueba? Cuando es una pequeña cantidad de sangre del donante
con Se la sangre enfrenta el suero, el plasma del paciente, porque ahí están los anticuerpos contra los glóbulos rojos del donante. Y ahí se ve si son compatibles, ¿no? Antes de hacer una transfusión, esto sobre todo se hace, o esto lo hacemos cuando se transfunde paquete globular. No hacemos prueba de compatibilidad al transfundir plaquetas ni plasma. Ahí vemos que sean compatibles en grupo y en factor. Pero cuando transfundimos paquete globular siempre hacemos una prueba de compatibilidad, ¿no? Antes de una transfusión siempre sube el personal de banco de sangre o de laboratorio a extraer una muestra al paciente para hacer esta prueba de compatibilidad. ¿Ya? Entonces es importante que conozcan eso. No solamente es importante que sepan, tiene el mismo grupo ABO, tiene el mismo factor RH. No, siempre hay que hacer una prueba de compatibilidad. Entonces eso es para que recuerden. Gracias, Joseph. A ver, continuamos. ¿Quién continúa? Yo, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuando, vamos a hablar acerca de las indicaciones del tratamiento transfusional, que consiste en administrar a cada paciente el componente sanguíneo que requiere. Y en esta diapositiva vamos a observar una tabla, el cual va a dar a conocer los objetivos del tratamiento transfusional. En este caso, los objetivos son reponer el componente específico de la sangre que precise el paciente ya sea para incrementar el transporte de oxígeno en los tejidos, que esto se va a dar con concentrados de Matías, también corregir las hemorragias debidas a plaquetopenias, que esto se da con concentrados de plaquetas, y normalizar los trastornos de coagulación, que esto se va a dar con factores de coagulación, y entre otros que se puede utilizar proteínas como la albúmina y las inmunoglobulinas. Entonces, otro objetivo también es combatir el compromiso hemodinámico secundario de hemorragia masiva, y esto se puede dar con concentrados de Matías, plaquetas y plasma. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos acerca del uso de concentrados de Matías. En esto es importante llegar a definir la definición y propiedades de los concentrados de los Matías en solución aditiva y leucorreducidos, que son los filtrados. En este caso, nosotros definiéndolo, vamos a decir que es el concentrado de Matías, es la suspensión de Matías, que va a ser obtenida a partir de la sangre total mediante centrifugado y la separación de plasma y de la capa leucoplaquetaria. Después a ello se da una adición de 100 ml de solución conservadora que contiene glucosa y adenina, que por sus siglos son la SAGM, y que esta va a ser filtrada para reducir los leucocitos. Entonces es importante tener en cuenta que cada unidad debe tener un mínimo de 40 gramos de hemoglobina, y que en estos los leucocitos se debe dar por unidad inferior a 1 por 10 a la 6. También es importante tener en cuenta que este debe almacenarse a 4 grados centígrados más menos 2 hasta un uso máximo de 42 horas. Siguiente, por favor. En cuanto a sus indicaciones, en este caso se da a conocer que en la necesidad de mantener o restablecer en el paciente una oxigenación tisular adecuada cuando está comprometida por la anemia. Ahora hay casos en cuanto a la edad, el estado cardiovascular, respiratorio, la velocidad de inicio de la anemia y su progresión son determinantes de la concentración de hemoglobina. Y hay que también tener en cuenta que en pacientes no sangrantes clínicamente estables se recomienda la transfusión de concentrados de Matías de unidad a unidad. En este caso se pone un ejemplo de un adulto de 65 kilogramos y que él se debe dar lo que son 1 gramo por decilitro o 3% el valor del hematocrito, ¿no? Y en este caso vamos a poder observar en esta tabla las indicaciones de la transfusión de concentrados de Matías en función de la situación clínica del paciente. Este cuadro nos da a conocer la hemoglobina, primero cuando es mayor a 10 gramos por decilitro, que en este caso la transfusión casi nunca está indicada. La hemoglobina de 7 a 10 gramos por decilitro, que la transfusión está indicada si existe una clara relación de la anemia y los síntomas del paciente, con frecuencia no está indicada. Ahora, en caso que la hemoglobina sea de 5 a 7 gramos por decilitro, el juicio clínico es fundamental en la decisión de transfundir. Y por último, la hemoglobina cuando es menos de 5 gramos por decilitro, prácticamente siempre se debe transfundir. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a continuar con el uso de concentrados de plaquetas. Karen, Vamos a tener lo tu que son cámara, las por favor. plaquetas. Ay, sí, sí, la estoy prendiendo. ¿No se me ve? A ver, No. No. Ahora sí. Sí. Ya, bien. Pasando en cuanto al uso de los concentrados de plaquetas, ¿no? Entonces vamos a tener lo que son las plaquetas convencionales y las plaquetas de un donante único por aféresis. Iniciamos con las plaquetas convencionales. Estas van a ser obtenidas de la sangre total antes de las 18 horas después de la colecta. Estas va a variar en cuanto, dependiendo de la preparación, y va a estar entre valores de 4.5 y 8.5, ¿no? Por 10 a la décima, en 50 a 60 ml de plasma. Ahora, usualmente se suele sustituir el plasma por una solución aditiva de plaquetas. Y también estas se deben almacenar a una temperatura de 22 grados centígrados. Y aquí no resaltar que deben ser a agitación continua, como observamos en ese armario agitador, ¿no? Esto con el fin de garantizar que haya una buena conservación y, bueno, sea viable y se conserva, ¿no?, la actividad hemostática hasta un máximo de 7 días. Ahora, la dosis terapéutica de plaquetas para un adulto es de 3 por 10 a la onceava, por lo que se preparan, ¿no?, mezclas de 4 a 5 unidades de plaquetas para el tratamiento del paciente, ¿no? Y bueno, la cantidad de leucocitos tras la filtración debe ser menores de 1 por 10 a la sexta. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos de las plaquetas de donante único por aféresis. Bueno, este concentrado, ¿no?, como lo dice el nombre, es obtenido de un solo donante. Básicamente, el donante está conectado a la máquina y se extrae la unidad de plaquetas completo de una sola persona y se regresa, ¿no?, a la misma persona por la misma máquina, los glóbulos y el plasma, ¿no?, disminuyendo así el costo y tanto la probabilidad de que se produzcan infecciones. Y aquí se va a utilizar, ¿no?, lo que es el separador celular automático. Ahora, bueno, dependiendo de ya sea el método de separación de las plaquetas del donante y del volumen procesado, y ya sea de la máquina que se va a utilizar, su contenido va a variar de 2 a 8 por 10 a la onceava plaquetas por unidad. Ahora, también estos separadores van a incorporar lo que son dispositivos o sistemas, ¿no?, para que el producto final tenga una contaminación de leucocitos, el cual debe ser menor a 1 por 10 a la sexta, igualmente que el anterior, ¿no? Ahora, el uso de estas plaquetas de aféresis, de cierta manera, lo que hace es reducir el riesgo de aloinmunización a antígenos plaquetarios. Esto porque expone al receptor a un menor número de donantes y selecciona donantes compatibles para el tratamiento efectivo de pacientes ya inmunizados. Entonces, esto quiere decir que reduce, ¿no?, esta exposición del receptor a un elevado número, al reducir, ¿no?, esta exposición a que haya una mayor cantidad de donantes. Entonces el riesgo de ciertas transmisiones virales o infecciones bacterianas también van a disminuir. Ahora, esto también se almacena hasta 7 días a 22 grados centígrados usando soluciones aditivas, y el uso de estas soluciones también disminuye el riesgo de reacciones febriles o no hemolíticas debidas a proteínas del donante presentes en el plasma. Siguiente, por favor. Bien, estas son algunas indicaciones de los concentrados de plaquetas. Bueno, generalmente se van a usar para prevenir o controlar hemorragia en pacientes que están trombopénicos o con trombopatías, ¿no? Entonces, en esta tablita tenemos también estas indicaciones. Ya sea por defecto de la producción de plaquetas por médula ósea, en casos de infiltración neoplásica de la médula ósea, anemia plástica, aplasia medular posquimioterapia o irradiación, síndromes mielodisplásicos también, en casos de trombopenia periférica no inmune con función medular normal, ya sea por una transfusión masiva, también en coagulación intravascular diseminada, también por disfunciones plaquetarias, ¿no?, ya sean congénitas o adquiridas, congénitas como la trombastemia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier, las adquiridas, las reversibles y irreversibles, ¿no?, como nos menciona acá, las reversibles como la uremia y reversibles como síndromes mieloproliferativos.
Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a este uso de plasma, ¿no? Va a tener un uso terapéutico y profiláctico. El terapéutico es, bueno, mayormente es generalmente porque lo menciona que está indicado para pacientes con trombopenia y trombopatía que van a tener una hemorragia activa, ¿no? Como lo mencioné. Ahora, el uso profiláctico va a tener un fin de mantener las plaquetas por encima de un determinado umbral para así evitar este sangrado, ¿no? Estos pacientes que van a tener estas trombopenias por aplasias asociadas a hemopatías malignas o ya sea que esté en un tratamiento de quimioterapia o previamente en procedimiento invasivo o ya sea una cirugía, en estos casos, ¿no? Para la prescripción de plaquetas profilácticas, el umbral de plaquetas generalmente es aceptado de 10 por 10 a la novena y se debe transfundir profilácticamente plaquetas cuando su recuento esté inferior a 20 por 10 a la novena, ¿no? En estos casos nos plantean, ¿no? En pacientes tales como que tengan un aumento de riesgo hemorrágico, ya sea por una fiebre, aquellos que tengan un proceso infeccioso, descenso rápido de plaquetas o hayan estado bueno, con una disminución del concomitante de factores de coagulación, heridas abiertas o ya sea un tratamiento con fármacos, ¿no? Que potencian el sangrado en estos casos. Por otra parte, en procedimientos invasivos, ¿no? De cirugía que no involucran lo que es el sistema nervioso central, se recomienda lo que es la transfusión de plaquetas para mantener un recuento de plaquetas menor a 50 por esa la novena litros, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, buenas noches, doctora. Antes de que continúes, Kenneth, un ratito, por favor. Entonces, para recapitular, Shirley, en la transfusión de paquete globular, si le transfundo a un paciente de 70 kilos, un paquete globular, ¿en cuánto va a subir la hemoglobina? Sería, doctora, 1 gramo por decilitro. Muy bien, ¿no? Entonces, por cada paquete globular, debe subir 1 gramo por decilitro la hemoglobina. Ahora, a Karen, a ver, quería preguntarle, ¿cuántas unidades de plaquetas convencionales le indicarías a un paciente que tiene 70 kilos de peso? Karen. ¿Y cuántas unidades de plaquetas de aféresis le indicarías? Porque tengo que saber, ¿no? Cómo voy a hacer una orden de transfusión y cuántas unidades voy a pedir de plaquetas. Porque, digamos, el paciente está con 10,000 plaquetas y está sangrando y tengo que hacer una orden de transfusión. ¿Cuánto de plaquetas indico? Bueno, si un paciente de 70 kilogramos tiene un conteo de plaquetas muy bajo, entonces para aumentar sería una unidad de plaquetas por aféresis. Para aumentar un aumento de... ¿Y de las convencionales? Sería como... Si digamos que algo práctico es que por cada 10 kilos de peso se indica una plaqueta de aféresis, digo de convencional o de pool. Entonces, si pesa 70 kilos, le indicaría 7 unidades de plaquetas de pool o convencionales, como tú le llamas. ¿Ya? Porque no siempre hay plaquetas de aféresis. Las aféresis son escasas, las plaquetas de aféresis. Usualmente las donan para sus familiares, las personas. Ya, eso nada más. Gracias. Gracias, Karen. Continuamos. Kenneth. Ya, buenas noches, doctora. Continuando con la exposición. Ahora vamos a tocar el siguiente tema, que es el plasma fresco congelado, cuarentenado, o también es denominado el plasma inactivado. En cuanto a la definición y propiedades, pues este plasma fresco congelado o cuarentenado es un componente preparado a partir de una unidad de 450 mililitros de sangre total y va a variar, ¿no? Según el recogido mediante la aféresis, y también va a estar congelado dentro de un periodo de aproximadamente 18 horas post colecta.
Este no va a ser liberado para un uso transfusional hasta que en una nueva donación pues se verifique que el donante siga teniendo negativos algunos marcadores serológicos en cuanto a las enfermedades o patologías que pueda tener, por ejemplo, enfermedades infecciosas transmisibles por el tipo de transfusión que se le va a dar, ¿no? También este va a contener niveles normales de factores de coagulación estables, como por ejemplo albúmina, inmunoglobulinas, también un mínimo de un 70% del factor 8 original, y también cantidades similares a otros factores de coagulación y también inhibidores que se van a dar naturalmente. Por otro lado, el plasma inactivado, pues es un plasma fresco también congelado que ha sido sometido a un tratamiento fotodinámico. Por ejemplo, este ha sido sometido a azul de metileno, también exposiciones de luz ultravioleta, para que puedan eliminarse los virus con envoltura lipídica, por ejemplo, para evitar que el paciente que lo reciba pues pueda transmitirse hacia él, ¿no? También este tratamiento supone la pérdida de aproximadamente un 25 a 30% del factor número 8 y también de fibrinógeno, presentes en la bolsa inicial o en la bolsa que se utiliza, ¿no?, para la transfusión. Bueno, dentro de las indicaciones tenemos que, pues, la indicación para esta transfusión del plasma son actualmente un poco limitadas, ya que la mayoría de las situaciones clínicas en las que se usaba tradicionalmente pueden tratarse ahora con concentrados de factores plasmáticos ya purificados, ¿no? Y la eficacia que, pues, la vemos en los siguientes casos. Por ejemplo, en los casos de púrpura trombocitopénica o la PTT, en este caso lo utilizamos como una solución de intercambio en el recambio plasmático, ¿no?, terapéutico, para que se pueda aportar metaloproteasa en la que el paciente es deficiente, ¿no? Por otro lado, también se puede utilizar en hemorragias activas de pacientes con déficit de factores no identificados y que necesitan o precisen, por ejemplo, un procedimiento invasivo. También, por otro lado, podemos tener en el déficit congénito o adquirido de los factores de coagulación. También se puede dar o está justificado su uso en el fallo hepático en algunos pacientes, el fallo hepático agudo, en la coagulación intravascular diseminada también, o en casos de transfusión masiva para nuestros pacientes. Según la dosis estándar nos dice que se da entre 12 a 15 mililitros kilogramo y la frecuencia de transfusión se establece más o menos dentro de la función de la evaluación del cuadro clínico que nuestro paciente va a presentar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como había explicado también mis compañeros anteriormente, aquí podemos observar cómo es que se prepara, ¿no?, desde un inicio de lo que se refiere al fraccionamiento de diferentes componentes sanguíneos hasta cómo nosotros podemos llegar a los factores de coagulación, la albúmina, la globulina, todo por procesos de crioprecipitado y también para la recuperación de plasma, ¿no? Por ejemplo, en un inicio tenemos plasma ricos en plaquetas, va a ir disminuyendo según lo que necesitamos por los procesos de centrifugación, precipitado, hasta lograr tener el plasma fresco congelado, ¿no?, y la preparación de este. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tocar un pequeño tema también, que es el uso de concentrado de granulocitos. Pues este concentrado de granulocitos es un componente obtenido de un único donante, dice que es así, al que previamente se le ha administrado un factor estimulante de granulocitos, ¿no? También se ha utilizado o se ha usado la técnica, pues, de separadores celulares automáticos y contiene aproximadamente granulocitos superiores a 1 por 10 a la 10 en 20 a 50 mililitros de matías, en plaquetas en dosis terapéuticas de 200 a 300 mililitros de plasma. Y también la temperatura de almacenamiento para este concentrado de granulocitos va a ser de 20 a 24 grados centígrados y debe administrarse lo antes posible tras su colecta, ¿no? Y siempre en las primeras 24 horas del almacenamiento. También se dice que antes de iniciar con un tratamiento con estos granulocitos, ¿no es cierto?, también debe estar garantizada la disponibilidad de los donantes y el paciente debe ser transfundido al menos cada 24 horas, ¿no? Y es ideal cada 12 horas hasta que se resuelva, pues, la situación o el motivo de la indicación para este caso, ¿no?, para el concentrado de granulocitos. Siguiente, por favor. Doctora, buenas noches.
yo voy a continuar. Entonces, Joaquín, antes de que continúes, Kenneth, entonces, en conclusión, ¿qué factores de la coagulación tiene el plasma fresco congelado? Nos hablas acerca del factor 8, doctora, y también nos habla del fibrinógeno que nos va a aportar nuestros pacientes, más que todo cuando pierden grandes cantidades de sangre o también para revertir procesos de anticoagulación, ¿no? Como la warfarina, etc. Pero solo tiene esos factores. A ver, revísalo, Kenneth, que siga Joaquín. Ya, doctorita. Ok, siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está bien. Bueno, vamos a continuar con lo que son los crioprecipitados, ¿no? El crioprecipitado humano es la fracción de las proteínas plasmáticas que estas van a permanecer insolubles cuando el plasma fresco congelado va a ser, va a ser descongelado en condiciones apropiadas de temperatura, ¿no? Entonces se separa mediante centrifugación intensa y se concentra a un volumen final de 10 o a 20 ml libres de células, ¿no? Dentro de estos van a contener lo que son una fracción importante de factores, del factor 8, mayor a 80 unidades internacionales, el factor de von Willebrand, que este es de 40 a 70%, fibrinógeno, eh, mayor o igual a 150 miligramos, y el factor 13 de 20 a 30 por ciento, y fibronectina, ¿no? Actualmente se obtiene a partir de plasma cuarentenado, idealmente del grupo AB. Dentro de las indicaciones, esta va a estar indicada en el tratamiento de los déficits hereditarios o adquiridos de fibrinógeno y de factor 13. Su uso más frecuente va a ser en la hemorragia masiva, en la hipofibrinogenia adquirida y en el CIT, que es coagulación intravascular diseminada, ¿no? Las ventajas del crioprecipitado de origen plasmático es respecto a la recombinación, que que proviene de menos donantes y tiene un menor precio, ¿no? Y la dosis recomendada es de 1 gramo, y la frecuencia de transfusión se determina por el cuadro clínico y la gravedad de la hemorragia que va a tener el paciente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de los componentes sanguíneos irradiados también. Este va a ser cualquier componente que se expone a la radiación gamma en dosis de 25 a 40 Gray, que es considerado como un componente irradiado, ¿no? La radiación va a inactivar a los linfocitos T, que son los mediadores de la reacción del injerto contra huésped asociado a la transfusión, ¿no? Esta va a hacer que la irradiación acorte el periodo de almacenamiento de los CH a 28 días desde la colecta. En las indicaciones vemos que los receptores que reciben hemocomponentes de familiares de los que comparten el haplotipo HL, el antígeno de histocompatibilidad, para que el donante es homocigoto, ¿no? Así como los que cursan con inmunosupresión profunda, como pueden ser los inmunodeficientes de linfocitos T graves, los receptores de trasplantes hemopoyéticos, los casos de linfoma de Hodgkin, pacientes en tratamientos análogos y antagonistas de las purinas, entre otros, ¿no? Todos estos pacientes tienen un riesgo de desarrollar lo que es la enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Que es mortal hasta el 60% de los casos, y por lo tanto debe de recibir todos los hemocomponentes irradiados. Siguiente, por favor. Con respecto a las proteínas plasmáticas, vamos a ver que la albúmina se prepara a partir del plasma humano procedente de donantes sanos por precipitación alcohólica.
Luego se somete a un proceso industrial de inactivación de patógenos mediante pasteurización a 60 grados Celsius durante al menos 10 horas. El concentrado de proteínas plasmáticas va a contener un 96% de albúminas y un 4% de globulinas y otras proteínas. Dentro de esto se presentan en dos soluciones, ¿no? Al 5% estas isosmóticas con el plasma y al 10 y al 25% estas hiperosmóticas. Finalmente debemos de saber que la albúmina está suspendida en una solución salina con hasta 160 miliequivalentes de sodio por litro. Siguiente, por favor. Con respecto a las indicaciones, debemos de tener su limitada disponibilidad y su elevado costo nos obliga a tener una estricta evidencia para usarlos, ¿no? Entonces, las indicaciones de transfusión de albúmina se van a dividir en dos grupos, como en este cuadro podemos ver, unos de hipovolemia, ¿no? En pacientes con situación de hipovolemia, donde vamos a tener shock hemorrágico que no responde a cristaloides y coloides, trasplante hepático para controlar la citis y edema periféricos, cirugías mayor, como puede ser la resección hepática mayor al 40% o resección intestinal extensa, cuando tras la normalización del volumen sanguíneo de la albúmina sérica es menor a 2 gramos por decilitro, quemaduras estas mayores al 30% de la superficie corporal, después de las primeras 24 horas, y cirugías cardíacas como última opción después de cristaloides y coloides, plasmaféresis terapéuticas y contraindicaciones de coloides, ¿no? En casos de embarazos y lactancias y fallo hepático. En caso de hipoalbuminemia, tenemos casos como peritonitis bacteriana espontánea, paracentesis está mayor a 5 litros de volumen, cirrosis hepática y ascitis refractaria a diuréticos, síndrome hepatorrenal tipo 1 y 2 y síndrome nefrótico con albúmina, está menor a 2 gramos por decilitro, hipovolemia y o edema pulmonar. Como podemos ver en este cuadro, vamos a ver el costado de cada uno de estos que acabo de mencionar. Tienen un grado de evidencia que se da por el número 1 o 2. 1 significa fuerte y 2 significa débil. Y dentro de estos también tenemos la recomendación que puede ser A alto, B moderado y C bajo. También tenemos contraindicaciones, ¿no? Como es la albúmina superior a 2,5 gramos por decilitro, hipovoluminemia en ausencia de edema o hipotensión aguda, malnutrición, shock hemorrágico, quemaduras en las primeras 24 horas, heteropatías donde se pierde proteínas y mala absorción, pancreatitis aguda, hemodiálisis, isquemia cerebral, hemodilución aguda normovolémica, en cirugía y síndrome de hiperestimulación ovárica. Siguiente, por favor. Ya, doctora. Para continuar, vamos a ver el uso clínico de las inmunoglobulinas. Debemos saber que estas inmunoglobulinas humanas van a obtenerse gracias a procedimientos industriales que van a ser mezclas de plasma de varios de miles de personas, ¿no? De donantes. Vamos a obtener así dos tipos, unas que van a ser las hiperinmunes o también llamadas específicas y también las inespecíficas. Estas hiperinmunes van a contener unas altas concentraciones de lo que es el anticuerpo específico frente al antígeno a donde van a ir dirigidos, como puede ser el virus de la hepatitis B, la rabia, tétanos o citomegalovirus. Por el contrario, las inespecíficas, vamos a ver que se ha visto que su uso se va a dar por vía intravenosa en altas dosis y esto va a ayudar a producir un aumento importante en lo que es el número de indicaciones clínicas de este derivado plasmático. Como podemos ver en la tabla, vamos a ver un ejemplo que va a darse la situación clínica y el grado de evidencia de GRADE. Es importante recordar que este grado de evidencia de GRADE se va a basar en lo que es un grado de evidencia que va a ser 1 fuerte y 2 débil, y el grado de recomendación que va a ser A alto, B moderado y C bajo.
Entonces, para la situación clínica que sea la púrpura trombocitopénica idiopática, que precisa una elevación rápida de plaquetas por hemorragia grave o procedimiento invasivo, vamos a ver, por ejemplo, que el grado de evidencia va a ser 1A, que quiere decir que va a ser un grado de evidencia fuerte y un grado de recomendación alto. Siguiente, por favor. Ya, también vamos a ver lo que son los concentrados de factores de coagulación. Estos concentrados se van a obtener a partir de un plasma humano de múltiples donantes, como ya lo habíamos visto. Y vamos a ver que se van a someter industrialmente a complejos sistemas de procesamiento y diversos métodos de activación o eliminación viral. Se van a presentar como productos liofilizados y están indicados en pacientes con deficiencias congénitas de factores de coagulación. Van a existir concentrados específicos para las deficiencias de las mayores de estos factores de coagulación, de antitrombina, de proteína C y también de inhibidor de C1 esterasa. Vamos a ver que actualmente, gracias a las técnicas de biología molecular, es posible obtener la mayoría de los factores de la coagulación por la metodología recombinante, ya que esta va a ayudar a obtener la mayoría de los factores de coagulación, que van a ser factores 8, 9 y factor 7 activado, entre otros, que lo que va a hacer es que va a evitar la transmisión de enfermedades. Pero hay que tener en cuenta que esto con mayor frecuencia en el desarrollo de anticuerpos inhibidores en pacientes con hemofilia A, ya que va a ser cuando el factor administrado va a ser recombinante, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, viendo lo que son las indicaciones de los diferentes concentrados de factores de la coagulación, vamos a ver primero el concentrado del factor 8. Este va a estar indicado en el tratamiento de hemorragias y su prevención se va a dar normalmente en pacientes con hemofilia A. El concentrado del factor 9 ya también va a estar indicado en el tratamiento de episodios de pacientes con hemofilia B. El concentrado de antitrombina va a estar indicado en el tratamiento de la deficiencia hereditaria de antitrombina en pacientes que padecen trombosis y profilácticamente cuando también son sometidos a una cirugía, y su uso también en deficiencias adquiridas va a ser controvertido. También vamos a ver lo que son los concentrados de fibrinógeno, que estos van a estar indicados en hipofibrinogenemia y también en la disfibrinogenemia, y también en situaciones de traumatismos que pueden ser sangrantes o cuando también hay unos niveles de fibrinógeno inferiores a lo que son 100 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. Ya, y por último vamos a ver lo que son los concentrados de complejo protrombótico, que estos se van a obtener al igual que el factor 8 por fraccionamiento a partir de lo que son mezclas de plasma, y van a contener factores 2, 7, 9 y 10, y también anticoagulantes naturales como lo que son la proteína C y S. Acá su indicación básica va a ser el tratamiento de lo que es la hemofilia B, aunque también en enfermedades que existe el factor 9 recombinante. También vamos a ver que va a ser un tratamiento en pacientes con inhibidores adquiridos del factor 8, actividad de derivación sobre dicho factor. Y recientemente también se ha visto que van a servir para la reversión del efecto anticoagulante de los nuevos fármacos anticoagulantes con efecto sobre el factor 10A, que va a ser el rivaroxaban y el apixaban, ¿no? Va a estar contraindicado, pero en deficiencias adquiridas, como igual que el que mencionábamos, ¿no? Del complejo de protrombina, que van a estar asociadas a lo que es la hepatopatía, como puede ser la trombosis, ¿no? Ya que eso va a desencadenar niveles bajos de antitrombina 3, que es circulante. Siguiente, por favor. Antes de que continúen, chicos, algunas preguntas tengo. Si han podido ver, ¿no? Todo lo que se puede obtener de digamos, de una donación de sangre total de un paciente. Son muchas las proteínas, plasma fresco congelado, el crioprecipitado, se pueden obtener inmunoglobulinas, factores de coagulación, una serie de componentes, ¿no? Entonces, quiero preguntarles, a ver, tenemos un paciente que tiene una coagulación intravascular diseminada, él está sangrando y tiene, entre otras alteraciones de sus exámenes de laboratorio, tiene el fibrinógeno bajo, está en 50, está muy bajo. ¿Qué le voy a transfundir? Doctora, sería concentrados de fibrinógeno, porque ahí se va a dar cuando los niveles de fibrinógeno son inferiores a 100.
Sí, está bien caro, pero no tenemos en nuestro país concentrados de fibrinógeno, ¿no? Apenas tenemos concentrados de factor 8 y 9 para los hemofílicos. ¿Qué otras opciones tenemos de transfusión? Doctora, ¿podría ser el crío precipitado? Muy bien, Claudia. Crioprecipitado es, ¿no?, otra opción, porque no tenemos concentrados de fibrinógeno, no los tenemos. Entonces sería el fibrinógeno que hay que transfundir. Ahora, otra pregunta. Tengo un paciente anticoagulado porque tiene una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, está usando warfarina y viene con un INR, está sobre anticoagulado, que está con 10 y está sangrando, tiene una hemorragia digestiva alta. ¿Qué le van a ofrecer? ¿Qué opciones habría? Doctora, ¿podemos darle plasma fresco congelado? Muy bien, le podemos dar plasma fresco congelado. ¿Qué más, digamos, ya preparados? Muy bien, el plasma es lo que tenemos a la mano, ¿no? ¿Qué otra cosa si tendríamos concentrados de factores? ¿Qué le daríamos? Concentrado de antitrombina, doctora. Concentrado de complejo protrombínico. Es lo último que ha puesto su compañera hace unos segundos. Está indicado, ¿no? A ver, retrocedan la diapositiva. Ahí dice, es concentrado de complejo protrombínico. Así es su nombre. Y acá, ¿qué dice? Deficiencia en el tratamiento de fármacos antivitamina K con hemorragia que requieran una reversión rápida de su efecto. ¿Y qué medicamentos son antivitamina K? Pues son los anticoagulantes orales como la warfarina y el acenocumarol. Entonces, si tuviéramos idealmente este concentrado, pues podríamos usarlo para revertir rápidamente en minutos el efecto de la warfarina. Pero también otra opción, como dice su compañero, es el plasma fresco, ¿no? Congelado, ¿ok? Y ya, Kenneth, ¿ya revisaste qué factores tiene el plasma? Doctora, sí, el plasma fresco congelado, bueno, tiene el factor de von Willebrand. Kenneth, ahorita se va a ir ya les he enviado el otro link. Si se corta la transmisión, entran al otro link, chicos. Ya, Kenneth, me decías que tiene... El factor de von Willebrand, también tiene el